Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. Si bien todos los episodios son especiales, este es especialmente especial. Y por eso quiero empezar con un versículo de la Biblia que dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad cada día. Esto está en Efesios 5, del 15 al 16. Muchos y durante gran parte de nuestra vida pasamos ausentes, a veces dormidos, sufriendo en el pasado y planificando o preocupándonos por el futuro. Pero hay otras formas de vivir aún con el estrés y aún con el dolor. Hay formas de conectarnos con el amor, hacer de nuestra vida un propósito y mejorar no solo nuestro espacio personal, sino también el de miles de personas. Hoy conversamos con Stephanie Spin. Ella es periodista desde hace casi 2 décadas, madre, filántropa y también guía emocional. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Gaby. Encantada de estar aquí, encantada de estar con ustedes y en tu espacio y en tu podcast. Feliz de acompañarte. Gracias a ti por estar aquí. Quiero empezar con una pregunta súper importante que a veces obviamos hacer o no queremos escuchar. ¿Cómo estás hoy? Estoy como estuve ayer y como espero estar mañana, que es agradecida y bien. Y yo sí creo que vale la pena que nos cuestionemos cómo estamos hoy, porque si bien tú dices, es una pregunta que resulta tan obvia, pero que para quienes vivimos vidas cuesta arriba, como yo digo que a mí me ha tocado vivir la vida, el poder decir, tengo un día más de estar agradecida y tengo un día más de estar bien, no es cualquier cosa. Se dice rápido, pero significa mucho más. Uh-huh. Empecé el podcast con ese versículo de la Biblia porque describe parte del camino que Dios te trazó. Los estudiosos de la Cábala dicen que en la vida debemos alabar a Dios y agradecer precisamente en los días difíciles y más bien pedir en los días que estamos bien. ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Creo que todavía no he llegado a donde quiero estar. Sí puedo decir que sigo en un proceso de transición y de cambio. Yo visualizaba la vida de Steffi Spin periodista. Tú decías 20 años haciendo periodismo político, periodismo de opinión. Me encantaba, feliz en lo que hacía. Sí llegó un punto en mi vida, antes del diagnóstico de mi hija Emilia, hace 5 años, en el 2018, en ese entonces, donde yo ya empezaba a cuestionarme ¿y qué más? ¿Y qué más en el sentido de estoy en el espacio donde quiero estar en términos laborales, en el espacio en televisión que yo quería ocupar y lo que quería hacer periodísticamente muy bien, felizmente casada, tenía 2 hijos en ese entonces, todo iba relativamente bien. Y digo relativamente porque el bien es muy relativo. Para muchos el estar muy bien es cuánto ganas y en qué trabajas, y para otros es cuánto impactas y cuánto transformas. Para mí, en mis términos de éxito, yo estaba en mi momento de éxito y todo increíblemente bien. Y a pesar de eso, sí había esta voz que espero que todos tengamos, que era, pero ¿qué me estás pidiendo de verdad? ¿Dónde está mi propósito? ¿Qué me estás buscando? ¿Por qué esto suena a que no es realmente el suficiente y que hay algo más? Y entonces creí que en ese entonces era crear la Academia Busca Sentido para empezar a conectar gente con este contenido que tú también transmites. Pensé que era mi propósito. Luego mi historia me contó que ese era solo el principio. ¿Podrías decir entonces que has pasado por diferentes versiones de ti misma? Sí, creo que todos lo estamos, pero sin duda hubo un punto de inflexión que marcó más mi vida y fue el día D, como le conocemos a quienes vivimos vidas con diagnósticos, con condiciones, cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa y es el día D, el día del diagnóstico. El día D fue un punto de quiebre en mi vida. Es el día donde la vida, y en mi caso Dios, pero para quienes no creen en Dios, pues la vida te agarra como te puede agarrar y te deja desnuda, sin nada, vacía, de las formas más dolorosas que te puedes imaginar, que puedes humanamente seguir viviendo, porque sientes que no hay más que dar, que sientes que no hay dolor más grande que puedas entregar, porque en mi caso el recibir la carta de 2 letras que pueden ser, y tú que eres mamá, tan devastadoras para el corazón de una madre. Para mí solo hay 2 palabras que pueden desplumar el corazón de una madre, y es sin cura. Que llegue a la casa un diagnóstico, una enfermedad, una condición, un algo
que signifique un sin cura para mujeres como tú y como yo, que creemos que somos capaces de cambiar muchas historias y que hay cosas que podemos controlar, que otras no, pero en las que podemos sabemos que ahí estamos y las cambiamos y lo logramos. Que me pongan un cartel de sin cura era extremadamente doloroso. Sí hay un punto de inflexión en mi vida desde todos los aspectos, el día que llega un diagnóstico que solo puedes aceptar. ¿Cómo lograste, y luego pues dijiste mucho y vamos a irlo rompiendo, ¿no? ¿Cómo lograste conciliar la impotencia? Porque como dices tú, una en algún punto de la vida se cree superpoderosa y es espectacular ese momento en el que dices todo lo puedo y lo que no puedo pues voy a ver cómo lo hago porque lo voy a poder, ¿no es cierto? Este tema de no tiene cura, pero además, ¿por qué a mí? Que es también la pregunta que muchas personas que reciben un diagnóstico así catastrófico y tan significativo en su vida se preguntan, ¿por qué a mí y para qué? Yo te soy súper sincera, Gaby, que cuando recibí el diagnóstico lo primero que hice fue ver arriba y decir, ya sé que quieres un para qué de esto y no te lo voy a dar. Te doy mi vida entera, te doy todo lo que necesites. He sentido que mi trabajo, mi pasión, lo que yo hago es una parte también de lo que yo te doy, de lo que yo le doy a la vida, pero esto no lo puedo construir en un para qué, me niego. Para esto yo ya me había entrenado con expertos porque pensaba que la academia la fundé para ayudar a mucha gente y solo supe años después que Dios quiso que yo cree eso para ayudarme a mí misma. Yo tenía que empezar a aplicar los manuales que yo proponía aplicar con mucha gente y ahora me tocaba a mí. Y entonces me acordaba todos los ciclos del duelo que yo tenía que pasar. Yo sabía que tenía que empezar desde el no lo acepto, desde la frustración, desde la negación hasta llegar a muchos momentos después de la aceptación. La teoría la tenía clara, pero decirle al corazón que lo entienda era otra historia y yo no lo acepté. No lo acepté por algunos meses y dije, no voy a construir de esto un para qué. Hasta que yo siempre digo que firmé un contrato con él y le dije, ok, yo voy a ser tu instrumento en este para qué que tú me estás pidiendo. Sé que sabes que llego a 2 millones de personas, que estoy expuesta en pantalla todos los días, que hay mucha gente que me sigue, que tengo un don, que es la divulgación y la comunicación. Quieres que convierta esto en algo más y me has dado una historia de vida que quieres que empiece a contar. Esto que para mí es lo sagrado, que es mi privilegio, que es mis hijos, que es mi familia. Quieres que lo cuente al mundo y no lo quiero hacer, ¿ya? Entonces, a pesar de que podemos ser personajes públicos, una cosa es lo que uno decide contar y otra cosa es lo que siempre quiere guardar en su corazón. Y para mí esa fue una decisión muy difícil porque dije, esto no. Y cuando lo hice, te puedo decir que pasé esa etapa de frustración que tú me preguntas de una manera. Y es que la vida, el diagnóstico, me obligó a entrar en un cuarto donde creo que nadie quiere entrar. Y es el cuarto de la fragilidad. A todos nos cuesta tanto salir de esa zona donde creemos que tenemos todo el control, todo el poder, porque yo y el cargo, y yo hago esto, y yo que soy importante, y yo cuánto gano, y yo qué soy, yo sí controlo, y de repente te das cuenta que hay una habitación en la que en verdad estamos todos, solo que nadie se quiere ver en ese cuarto, donde hay un solo sillón, y es lo más democrático del mundo. Nadie le puede comprar tiempo al tiempo, nadie le puede comprar salud a la salud, el tiempo al tiempo. Y entonces yo sentía que estaba en este cuarto que es tan frágil, que me hizo voltear a ver sintiéndome tan sola y que era una historia que la vivía solamente yo, con mi hija o mi familia, y darte la vuelta y decir, oye, pero todos están aquí, todos tienen un reloj como el mío, todos tienen una sentencia de muerte, todos estamos contando una cuenta regresiva, no es mi historia y la de mi hija, es que todos estamos, lo que pasa es que no lo vemos. Y cuando entendí eso, empecé a vivir la historia desde un lugar diferente. Cuando tú dices que llegaste a firmar un contrato con Dios, y esta es una historia, yo la había escuchado, pues obviamente de terceras personas, y sí me queda la pregunta, ¿cómo llegas a un camino espiritual en el cual tú le planteas directamente a Dios, esto es lo que te voy a proponer, estos son los términos, acepta? ¿Cómo llegaste a ese proceso espiritual? Porque tampoco es un día me levanto y le voy a decir a Dios, verás, sino que es un tema también de entender que estás en una posición en la que lo puedes hacer y además el fijarte un propósito tan puntual, como dices tú, te abre el espacio a tu vulnerabilidad, pero además te obliga a renunciar muchas otras cosas.
O sea, cuando dices, de esto voy a hacer mi vida, esto es lo que yo, o sea, ahora veo por ahí cuál es mi propósito o cuál es mi propósito hoy, ¿no es cierto? Porque también todo va cambiando. Te propones también renunciar a muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto de mirarle a Dios a los ojos y decirle, esto es lo que te propongo? Yo creo que eso viene de un encuentro primero con uno mismo. Yo tengo y siempre digo, tengo la gran fortaleza de que siempre he sido una mujer de fe. Y yo he conversado con muchas mujeres en distintas instancias que viven cosas parecidas a la mía y me dicen, Steffi, lo que yo envidio de tu historia es que tú eres una mujer de fe, porque yo quisiera tener esa fe, pero es que no la tengo, no la siento, no la vivo y ese es un don que yo tuve, no me lo gané, simplemente yo siento que Dios me ha dejado poder ser una mujer de fe porque lo he sentido desde que soy muy chiquita, ¿ya? Entonces siempre he querido conectar todas mis historias con qué me pides, qué quieres, hacia dónde vamos, cuál es tu para qué y sentir que eso estaba conectado con Dios. La fe, tú dices, yo nací con eso, pero ¿no es una semilla también que se puede cultivar? Sí, 100%. Y también creo que tenemos momentos donde cuestionamos de esa fe, donde nos sentimos más alejados, donde la cotidianidad, el tipo de vida, la vida que hoy, para mí, de las eras más difíciles que le ha tocado vivir al ser humano, que es la era donde está más conectado, pero más desconectado de sí mismo, del resto de las personas, de cómo vivimos, de la cronopatía que nos dice Marian Rojas, la enfermedad del tiempo que tenemos de estar todo el tiempo queriendo hacer algo y facturando más y hacer más y agendas llenas, que no te deja conectar contigo mismo, que es una era que está trayendo lo que trae el mundo hoy. Las enfermedades del siglo XXI son la soledad, la ansiedad, la depresión, lo que está padeciendo cada persona que nos está viendo, porque todos tenemos nuestra noche oscura y nuestras batallas, pero vienen desde ese lugar de desconexión. Entonces, para mí era un privilegio sentir que yo podía conectar con él, aun cuando sabía que tenía muchos momentos de mi vida donde desconectaba. Sí. Pero claro... Sí, tampoco es un camino recto, ¿no? Y los renglones se escriben torcidos sí. Y en esos momentos torcidos es cuando a veces es más fácil ingratamente conectar. Y entonces, en esta conexión, el contrato que tú dices, Gaby, yo le dije dos cosas. Yo acepto porque tengo muy claro lo que me estás pidiendo. Yo acepto ser tu instrumento para cambiar la mirada hacia la vida de estas personas que hoy nadie está viendo en este país, que es la gente con discapacidad severa. Yo acepto ese propósito, pero te pido dos cosas. Uno, yo golpeo, dos cláusulas. Yo golpeo la puerta y tú la abres. Y tú encárgate de abrazar y tener en tu regazo aquello que yo no puedo controlar y no puedo hacer, que es mi hija. Y te la dejo a ti, en lo que para cada uno puede entender como su milagro. Mucha gente me dice a mí, oye, es que el milagro de que se salve y se cure es lo que mi corazón más anhela. Claro que sí, es una enfermedad sin cura que está investigando la cura y ojalá la vida me dé los años para poder dar la noticia de que esa enfermedad ya tiene cura. Yo realmente lo creo, que va a tener cura. No sé si en los tiempos de mi hija, pero sé que va a tener cura. Y hay esos temas que yo sé que no puedo controlar y para mí era indispensable decirle, te la doy de esta manera en la que tú vas a escoger el milagro de que se quede conmigo o el milagro de cuando sean tiempos que yo no voy a poder sostener porque el dolor es muy grande o porque ella empieza a sufrir, está en tus brazos y en tu regazo, porque eso también es un milagro para mí. Sí. Pero el poder decirle, acéptame estas condiciones, fue también muy duro, porque no es decirle, oye, hazme el milagro de que se quede conmigo, sí. Aunque sabes que mi corazón le anhela, haz el milagro de hacer lo que sabes que tienes que hacer, yo seré tu instrumento, déjame cambiar la vida de quienes tenemos que cambiar, para personas que viven lo que yo vivo, para niñas que viven lo que tiene que vivir Emilia, y muchos más, solo que no tienen el privilegio de contarlo y que no tienen el privilegio de vivirlo desde una historia desde como yo la vivo, pero tú haz tu parte, abre tú todas esas puertas y cumple estas dos cláusulas. Hasta ahora, siempre digo, los dos hemos cumplido nuestra parte a cabalidad. Quiero romper esto. El tema de, como dices tú, yo lo voy a aceptar y voy a cumplir mi propósito. ¿Cómo llegaste a saber cuál es el propósito? Porque por ahí el propósito obviamente es una cosa muy personal y contigo fue un tema de una conexión con Dios, ¿no es cierto? Pero pasaste por otros, o sea, pasaste por, bueno, quizá mi propósito ahora es, número 1, cuidar a mi familia, ¿no es cierto? Número 2, estar con mi hija. El propósito que tú te has planteado es mucho más amplio porque además implica el renunciar al tiempo que puedes tener con tu hija, que en todos los casos, como dices tú, es finito.
Pero en este caso es particularmente finito, ¿no es cierto? Y además con una incertidumbre de no sabes cuánto ni en qué momento y cuánto tiempo tienes con ella y con tu familia. Entonces, ¿cómo llegaste al propósito? O sea, ¿cómo llegaste a definirlo? Me tuve que cuestionar eso último que dices, porque Red en todas sus particularidades que te provoca es una enfermedad, es un síndrome de afectación neurológica que afecta el desarrollo del cerebro y por ende provoca desde ataxia, epilepsia, parálisis cerebral, Parkinson, autismo, muchas enfermedades en un solo cuerpo que uno con 4 letras es capaz de concebir que haya algo así y además que sea una enfermedad que te da 2 años de total normalidad. Exacto. Donde tú ves a tu hija hacer absolutamente todo y de un día para el otro, ¿qué pasó? Haces exámenes y hay un síndrome de donde a partir de hoy va a perder todo y cuando digo todo, es todo. Su capacidad de hablar, de moverse, de caminar, hasta de respirar. Entonces, sí, en ese diagnóstico, ¿solo querías decir algo? Sí, solo quería puntualizar al respecto del síndrome de Rett, ¿no es cierto? Es un síndrome que afecta a 1 de cada 10,000 niñas que nacen. Afecta mucho más a las niñas que a los varones, porque en los varones, pues, no, o por ahí, o sea, mueren antes de nacer o pierden la vida muy temprano porque, pues, resisten poco. Resisten poco. Exactamente. Es un síndrome que afecta al cromosoma X. Y que es la segunda causa de discapacidad severa en las mujeres en el mundo. ¿Cómo es que no sabíamos de este síndrome antes de ti? Yo nunca lo había escuchado hasta que escuché tu historia. Yo tampoco, hasta que me llegó la carta. Tiene una particularidad y es que es de poca expectativa de vida. Y entonces hay pocas niñas que están para contarlas. Y por eso para mí era tan retador saber que yo tenía estas 4 letras en mi casa, diciéndole, no te puedo dejar habitar aquí en silencio por más de que yo quiera. Esto tiene que salir al mundo, tiene que ser la forma en que más gente se entera de lo que es este síndrome, que hay muchas niñas, como de hecho ya ha empezado a pasar en Ecuador, que creen que tienen autismo, que tienen un autismo severo o no verbal, pero resulta que es Rett, y Rett es una condición distinta, es una condición donde sabes y tienes que saber a qué te vas a enfrentar, y si crees que es autismo, la historia va a ser mucho más trágica porque no sabes cómo abordarla. Entonces dije, esta es una oportunidad para que el mundo conozca esto que está viviendo en silencio y el mundo también del mundo de mi contexto, de Ecuador, etcétera, de lo que está pasando y encontrar a más niñas que tengan esta condición, como en efecto así pasó. Pero volviendo a tu pregunta, a tu pregunta del propósito, yo me cuestioné mucho esta particularidad que tiene Rett y es que afecta al sistema nervioso de una manera en que provoca muerte repentina. Entonces, ¿cómo le dices tú a una mamá que sabe que su hija puede padecer muerte repentina en cualquier momento, que salga de su cuarto donde puede abrazarla únicamente? Porque lo único que te provoca es quedarte ahí abrazando, porque ¿en qué momento va a pasar? Pero la realidad es tan linda, es tan cruel a la vez, pero es tan linda al entender que todos tenemos esa sentencia de muerte. Quizás yo la tengo escrita en letra más grande, parecería que puede ser mañana, pero quizás es en 15 años, o quizás es el accidente de mi otro hijo que pasó, que su reloj se mueva más rápido, o quizás fue en alguien más que no tiene un diagnóstico y eso tiene que pasar, o soy yo misma. La verdad es que hay poco que está realmente escrito, más allá de lo que sabemos que en teoría podría pasar. Lo que yo sí supe es que no podía vivir colgada de ese diagnóstico y busqué formas de entender cómo hacer que el tiempo, mi tiempo con ella, pueda sobrepasar nuestros parámetros de tiempo y nuestros parámetros de espacio. O sea, cómo hacer que ese tiempo que yo tenga con ella viva mucho más de los 5 o 10 años o los años que Dios me deje vivir con ella. Cómo hacer que esto se quede para siempre. Y por eso me metí mucho a entender cómo la gente tiene que aprender a vivir redefiniendo el tiempo mismo, que es el que nos cobija y es el más democrático para todos. Sí, ahí, por ejemplo, el Dalai Lama tiene una práctica en la cual él medita el momento de su muerte constantemente. Y hay muchas prácticas espirituales que toman este tema de la mortalidad como algo diario y consciente para que te ayude a ver lo que tú tuviste que ver un día sin saberlo y quizá incluso sin estar buscando, ¿no es cierto? Este tema de que, como dices tú, una fecha límite que se te puso al frente y que no podías mirar hacia otro lado. En ese sentido, ¿cómo ves ahora el tiempo? Porque al final del día tú estás aquí
Y el tiempo que estás aquí es un tiempo que no puedes estar con tu hija. O sea, cuando estás presentando las noticias en la mañana, es un tiempo que no puedes dedicarle a ella, ¿no es cierto? O a ella, o a tu familia, o al propósito. ¿Cómo miras el tiempo y cómo lo vives en el día a día? Dos cosas. Lo uno es que cada segundo del tiempo que yo invierto tiene que valer la pena. O sea, hoy por hoy, la entrevista que yo doy es porque sé que vale la pena, la conferencia que doy es porque sé que voy a impactar en X personas, el trabajo que hago es porque sé que es realmente lo que me gusta y ya no hay tiempos para, bueno, ahí voy y veremos qué hacemos y quemar el tiempo cuando tienes una cuenta regresiva. Digo esto y hago la analogía porque es lo mismo que deberíamos estar viviendo todos. Todos estamos con la analogía del tiempo en cuenta regresiva. Entonces, ¿por qué nos gastamos tiempo en piloto automático viviendo con quien no queremos estar, con quien no queremos vivir, el trabajo que no queremos tener, la vida que no queremos tener, las frustraciones, los miedos, el no hacer lo que queremos, porque como si tuviéramos todo el tiempo de la vida. Y cuando sabes que no tienes el tiempo, dices, ya no hay miedos, ya no hay caparazón. Pero a mí no hay lucha que se pueda pelear con mayor fortaleza que una madre que se ha quitado el caparazón. O sea, una madre que está dispuesta a luchar así, a guerra, no hay nada que perder, no tengo nada que me puedas quitar. Para mí son las luchas más poderosas y de hecho creo que muchas mujeres que han cambiado la historia lo han hecho a corazón abierto. Ya me has quitado todo, es que no tengo nada que me puedas quitar y entonces voy sin caparazón, por ende hay mucho que yo podría cambiar, pero yo creo que muchas mujeres sin que tengan que vivir lo que yo vivo, podrían vivir de la misma manera porque ¿por qué tengo que esperar a que pase esto que me despierta en mi cronómetro para empezar a ver el reloj? Si el reloj está ahí y está ahí para todos, ¿no? Entonces creo que ese fue un descubrimiento súper doloroso, pero también me hizo ver algo, Gaby, que yo creo que hoy es importante que compartamos cada vez más en espacios como el tuyo, en el que llega gente que quiere vivir mejor. Y es que nos hemos convencido o nos han convencido de que ser feliz es igual o que la felicidad es la ausencia del dolor. Como que no puedo ser feliz porque tengo todas estas razones para vivir dolor. Y yo creo ser fiel testimonio de que uno puede vivir escenas realmente dolorosas e historias realmente dolorosas. Yo vivo el dolor todos los días, lo siento y lo respiro y soy inmensamente feliz. Quizás más feliz de lo que pude haber hecho o pude haber sido en cualquier momento de la vida antes que ahora. Soy inmensamente feliz. Y entonces alguien dirá, ¿cómo esta mujer puede ser feliz con todas estas escenas de dolor o con este dolor? Es que el dolor se transforma. El dolor puede ser esa materia prima para ese algo más que te deja ser feliz. Yo no me imagino en otro lugar que en el que estoy hoy, que es haber transformado este dolor en lo que hoy a mí me da felicidad. Que no es lo mismo que me daba felicidad hace un año, efectivamente. O sea, yo veo lo que antes me hacía feliz y me río. Veo lo que antes me preocupaba o me estresaba o me provocaba nervios o miedos de intentar y me río. Porque hoy voy a corazón abierto en la vida y cambia tu perspectiva. Sí, y tampoco es el tema de la felicidad, como lo marcas tú, lo describes tú, no es un tema de satisfacer mis deseos. Todo lo contrario, porque como dices tú, el deseo más grande que tendrías en este momento es que se cure tu hija o que exista una cura, que desaparezca esto, que un día pues se levante, te diga una oración. No es un tema de satisfacer tus deseos. Y eso, ¿cómo lo traduces a la educación, por ejemplo, del resto de tus hijos? ¿O cómo lo traduces, cómo lo explicas también en tu academia? Yo quisiera enseñarle a mis hijos como enseñarles a mis seguidores, a mi audiencia, a la gente que se inscribe en la academia donde intentamos difundir todo este contenido, que vivimos tiempos tan peligrosos donde nos bombardean con felicidad, placer, no conectes, solo vive, donde hay el Instagram y pasa y mira lo que te da feliz, porque en el momento que llega la crisis que no sabemos ni siquiera qué hacer porque todo el mundo es feliz, entonces tenemos que ser felices y tenemos que estar en este momento donde todo es placer o hedonismo puro, ¿sabes? Hedonismo puro. Y creo que más bien si le empezamos a contar a la gente que la vida es porque lo empezamos a vivir, estas cantidad de montañas que tenemos que ir subiendo en distintos momentos de nuestra vida, unas más altas que otras, pero los que apostamos por vivir una vida cuesta arriba, que no es solamente al que le pasa la adversidad, es una decisión. Yo sé que la vida es cuesta arriba, esa es una realidad, no quiero negar una realidad. Y si la vida es cuesta arriba, yo aprendo que una vez que acabe de subir esa montaña, lo único que he hecho es al llegar a la cima, ver que me empieza una más grande.
Eso es la vida. Y entonces dejamos de ver la vida como un problema porque sabemos que es el problema mismo a resolver la vida. Entonces esto que me pasa no es el problema que me pasa ahorita y cuando me deje de pasar y cuando capaz ya no esté y si se cura o si no se cura o si pasa o si se va, entonces ahí ya no voy a tener problema porque no, es la vida misma, esta montaña a resolver con los subes y bajas que nos tocan. Yo siempre digo que todos tenemos una noche oscura, haciendo analogía de mi enfermedad, porque todos tenemos distintas enfermedades. Me refiero a la que tocó la puerta de mi casa con mi hija. Es que puede ser un divorcio, la pérdida de un trabajo. Sí. El desamor, para mí, es de los dolores más grandes que puede tener una mujer o el ser humano. Mi historia está escrita con mucho amor. Yo me siento muy privilegiada. Vivo historias de dolor, pero estoy inundada de amor en mi casa. El desamor es muerte en vida. Entonces, sí, todos podrían decir, pues que esa historia está dolorosa. Te has puesto a ver tu historia. Te has puesto a ver dónde están tus dolores, dónde están tus heridas, porque todos tenemos. ¿Dónde están las montañas que no te estás atreviendo a subir? A ver. Sí. Y luego, en estas noches oscuras, finalmente, que todos las tenemos, porque todos en este mismo momento, mientras hablamos, estamos librando batallas. Unas más fuertes que otras, sin duda, pero todos libramos batallas. Y cuando uno reconoce que siempre libra batallas, se da cuenta que no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Y ahí fue donde llegó esa decisión que tú me preguntas de cómo, en qué momento, cómo inyectas a esto un propósito. Dije, no puedo convertir esto que me pasa en que es la historia de lo que me pasó y que así se escribió, sino lo que hice con esto que me pasa y qué vamos a hacer con eso. Y así nació la iniciativa Red Ecuador. Quizá hay veces que esto de pues, vivir el día, ¿no es cierto? La única forma de a la vez de vivir el día como si fuera el último, porque realmente no sabemos mañana dónde vamos a estar o dónde van a estar nuestros seres queridos, para conectar el día a día con el futuro, porque al final del día sí queremos construir un futuro, ¿no es cierto? Si estás construyendo un proyecto de vida, estás construyendo un proyecto para las familias a las que ayudas y a las que apoyas, y el hilo conductor entonces es tu propósito. ¿Cómo le cuentas a la gente esto de vencer el miedo? Porque al final, como dices tú, a veces da miedo solo regresar a ver. Tú pensaste en grande. Y eso es una virtud fabulosa en nuestro país, donde cada quien, bueno, en nuestro país, en nuestra región, donde cada quien mira su espacio pequeño y dice, sí, yo voy a ayudar y voy a ayudar a los míos, pero tú dijiste, yo voy a ayudar a muchas familias, ¿no es cierto? Lo voy a amplificar y además tú lo haces de manera incluso regional, porque los programas, el contenido que tú produces, las conversaciones que tú tienes, las puertas que tocas, como dices, es un tema muy grande, que abarca muchísima gente, muchísimas empresas. ¿Cómo perdiste este miedo para llegar a pensar en grande? Fue una decisión y creo que a veces lo que más nos cuesta es dar ese primer paso porque pensamos en solo lo grande que puede hacer y para llegar al final de la escalera hay que subir un escalón. Y empecé uno por otro y por eso siempre pongo un eslogan en mis posts y en mis redes que digo un día a la vez, porque yo no podía pensar en mañana. Si tú tienes una enfermedad que provoca todo lo que provoca la enfermedad de Emilia, de mi hija, yo me puedo inundar de pensamientos negativos y catastróficos cada 30 segundos de mi vida y de mi alma, porque lo tengo además, o sea, no es que quizás me imagino, no, es una realidad. Si yo pienso en mañana, me ahogo. Si yo pienso en no saber si mañana mi hija va a estar, me ahogo. Solo puedo pensar en hoy. Y eso, mucha gente confunde en vivir el presente y vivir el ahora y vivir el agradecido con me dejo y que venga lo que tenga que venir y allá lo que tenga que planificar y me entrego y es todo lo contrario. Claro, me pongo en tus manos y tú verás. Yo soy súper planificadora, tengo agendas llenas todavía, tengo mis propósitos bien puestos, tengo mucha disciplina, soy súper trabajadora, me levanto 6 de la mañana, me duermo 10 de la noche y trabajo en 10 cosas. O sea, no es que me he entregado a la vida a que venga lo que tenga que pasar, sino todo lo contrario. Me entregué a que tengo que saber que en lo que sea que yo haga, hoy yo tengo que disfrutar. Hoy, este día, hoy, con mi hija, con mis hijos, con mi familia, yo tengo que disfrutar. Si hoy es el último día, tengo que haberlo vivido como yo quería haberlo vivido. Y entonces tomas una decisión desde un lugar distinto. ¿Quiero realmente hacer esa entrevista? ¿Hoy último día? No. ¿Quiero realmente ir a comer con estas personas y estos amigos? No.
y esto sí, y esto sí, y esto no. Entonces el check es mucho más fácil cuando vives en función de qué hoy quiero hacer para hoy, más allá de que yo sí puedo tener mi planificación, pero no perderme en la planificación del mañana que solo nos roba el ahora, que la hora por eso se llama presente, porque es un regalo que no lo vemos, estamos tan acostumbrados, estamos tan hipnotizados en la cotidianidad de las 1000 tareas de mañana que nos olvidamos de hoy. Y si hoy fue el último, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas a ese enfoque de saber qué puertas tocar? Entonces tú como parte de tu contrato, porque sigo ahí, le dijiste a Dios, yo voy a tocar las puertas y tú me las vas a abrir. ¿Sucede que tocas unas y no se te abren y dices, bueno, por ahí no fue? ¿O cómo escoges y cómo logras ese enfoque de saber dónde tocar? Te tengo que confesar que hasta ahora ha pasado algo maravilloso, y es que yo le he dicho que yo doy el primer paso porque no sé hasta dónde más, y además no sé hasta dónde me dan las fuerzas, no sé por dónde. Tengo semanas que tengo que estar en hospitales 24/7, tengo viajes a Houston cada 20 días, estoy en hospitales todo el tiempo, no sé en qué momento tengo que parar 2 semanas. Entonces, ¿cómo me embarco en este proyecto que tú me pides de cambiar la mirada de la discapacidad en el Ecuador, ¿no? Y lo increíble que ha pasado, Gaby, pero es que ha sido increíble, es que toco una puerta, subo un escalón y ¡boom! Se abren 3. Y es como, ok, increíble, ok, ¿quieres estas 3? Ok, voy por acá. Y entonces empecé a montar el sueño de qué tenía que pasar en la discapacidad en el Ecuador para que empecemos a cambiar. ¿Quiénes son los cracks de la discapacidad en el mundo? Me conectaron con un grupo social que se llama el Grupo Social 11 de España, que eran los más cracks, el 4º empleador en el mundo, que están cambiando el mundo literal con empleabilidad. Son un grupo empresarial gigante, 80% de su fuerza laboral con personas con discapacidad. Dices, ¿cómo? ¿En qué país, en qué mundo eso puede pasar? 80% de la fuerza laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo es que ahí sí hay talento? ¿Cómo es que ahí sí ven oportunidad? ¿Cómo es que ahí sí están cambiando la historia y la vida de personas con discapacidad que son extraterrestres? No, algo hicieron, vamos a descubrir. Me fui a España, me quedé ahí sumergida un mes. Regresé a Ecuador, aposté, logré porque el BID financie un proyecto en el que estamos trabajando ahora, y hoy el Grupo Social 11, en un convenio que tiene con Red Ecuador, trabaja por cambiar empresas que se vuelvan inclusivas y empecemos a cambiar la mirada también desde las empresas. ¡Wow! Check, gracias, no sé cómo llegué a estos españoles, pero pasó, Gaby, increíblemente. O sea, Ecuador lleva 20 años queriendo que este grupo social entre el Ecuador no había pasado. Pasó. Ecuador tiene 20 años pidiendo en legislación que se haga incentivos tributarios para las personas con discapacidad, y las fundaciones tienen 40. El otro día cuando me mandó un mensaje la presidenta de una fundación me dijo, tengo 40 años de lucha en esto, y hice el trabajo con el anterior presidente, con el actual presidente, logramos meter en legislación, se aprobó, ya está aprobado. Y te lo cuento así porque siento sinceramente que no es mi trabajo. Primero, que me he encontrado con gente maravillosa del mundo de la discapacidad que está conmigo en la fundación. Y segundo, porque creo que él cumple su plan. O sea, yo voy, golpeo, y de presidente en presidente me dicen, a ver, Steph, ¿usted quiere cambiar la vida de personas con discapacidad en el Ecuador? Por lo menos no estorbo. ¿Cómo ayudo? Ok, empresas, ¿quieren ayudarme a ser tractor? Porque no lo puedo hacer sola. Tienen que ser las 10 empresas, las 20 empresas más grandes en este país, para que dejemos de hablar de pobrecito la persona con discapacidad. Ahí la mamá le tiene encadenado porque no sabe qué hacer con una persona con discapacidad mental. Total. Cuando digo eso, son historias que tú lo sabes periodísticamente, son reales. Total. Eso pasa. Y sin embargo, seguimos ahí, pobrecita, la realidad de nuestro Ecuador. ¿Y quién está haciendo algo? Entonces, empecemos a unir empresa, gobierno, sociedad civil, personas que se empiecen a enterar de que hay que cambiar la realidad de personas con discapacidad severa, porque nadie los mira y hay que empezar a mirar. Y cuando empecé en esta lucha, milagrosamente empezaba, y lo digo milagrosamente, ok, gobierno sí, sociedad civil, vamos, Steffi, le apoyamos, empresas. No hubo una que le haya dicho, únete para ser una empresa inclusiva, que te empecemos a formar a tu gente para que sepas lo que es la inclusión, para que sepas lo que es la discapacidad, porque hay que empezar a cambiar también desde el tejido empresarial. No hubo una, Gaby, que me dijo que no. Exacto. ¿Este es tu programa, el Foro por Talento? Ese es el Foro por Talento, que incluye a empresas que dicen sí, yo me atrevo a conocer cómo es esto de ser una empresa inclusiva, de incluir a la discapacidad, y que las personas por discapacidad no estén por estar, sino que mañana puedan estar dentro de un programa que les trabaja el talento y la oportunidad, porque Exacto. Eso es lo que cambia vidas. ¿Cómo funcionas? Entonces llegas a la empresa y le dices, yo te voy a entrenar, y para eso estás montando un nuevo equipo de trabajo. Sí, funciona así. El Foro por Talento es un foro que ya funcionaba en 4 países de la región. Okay. Quisieron venir a Ecuador y dijeron, a Ecuador nadie le interesa, nos vamos. ¿Ya? Más o menos, ¿no? O no vieron el ecosistema para que ocurra. Y entonces ahí fue cuando fuimos con Red a decir, oigan,
Ecuador tiene la necesidad de que empecemos a trabajar y cambiar la mirada de la discapacidad. Y claro que yo sé que hay empresas que me van a decir que sí. Lo que pasa es que necesitamos trasladar metodología, trasladar know-how, no sabemos cómo hacerlo, no hemos apostado por esto. El Foro por Talento lo que hace es que traslada la metodología del Grupo Social 11 con el financiamiento del BID para empezar a sensibilizar a las empresas, a que sepan cómo tendrías que hacer mañana una contratación si quieres que de verdad se hagan los ajustes necesarios para que esa persona con discapacidad pueda no estar por estar. Sí. Sino que pueda trabajar, ¿sabes? Entonces trabajas la oportunidad, trabajas el ver el talento, no quitarle la dis a la discapacidad y ver la capacidad, porque vemos a la persona con discapacidad en no tiene brazo, no tiene pierna, le falta no sé qué, tiene el ojito así, es lo primero que vemos. Pero es un crack en tecnología y como no puede manejar sus piernas, es un crack con sus manos para X cosa. ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Dónde está el talento de esas personas? Lo mismo que aplica para cualquiera de nosotros. Sí. Pero la mirada está muy enfocada a la discapacidad y no a la capacidad que tienen las personas con discapacidad. Entonces, es ir cambiando ese enfoque desde las empresas. Primero con sus empleados, con sus trabajadores, sensibilizarlo, pero luego para las campañas al mundo. Porque hoy por hoy, Gaby, hay más campañas comunicacionales para perros y gatos que para personas con discapacidad, cuando el 20% de nuestra población tiene discapacidad. Yo crezco en seguidores 1,000 cada 5 días de personas que tienen y que viven a la discapacidad, solamente que no tienen voz, pero están. Y entonces, ¿por qué las empresas están invirtiendo en gatos y perros? Que me parece divino, nada contra los perros y gatos, pero no contra las personas con discapacidad. Y entonces hay algo que estamos haciendo mal, que hay que empezar a cambiar. Y desde ahí va este cambio de mirada, a verlo no desde esta mirada, ¿sabes?, tan asistencialista y pobrecito y la persona con discapacidad, que a mi juicio son miradas caducas. Ver a la discapacidad desde la oportunidad, el talento, lo que puede cambiar, y para las empresas, la rentabilidad, la productividad, es otra mirada que sí se puede dar, que se da en el mundo y que hay que empezar a trabajarlo en Ecuador. Sí, y ahí obviamente el dinero se vuelve una herramienta de cambio, una herramienta muy poderosa. En este país no tenemos mucha trayectoria de filantropía, o sea, como dices tú, por ahí el tema de las empresas te donan, en general, las empresas te donan plata o participan cuando tienen un rédito en imagen, cuando tienen algún amigo familiar que por ahí le mete el ángulo, o cuando obtienen algo a cambio, ¿no es cierto? Algo con respecto a su productividad, su rentabilidad. Pero este tema de la filantropía, ¿no es cierto?, de usar el dinero como una herramienta para lograr propósitos de cambio que no necesariamente se traducen en el corto plazo en un rédito económico, ¿no es cierto?, es muy nueva. Y creo que también es importante decirlo así, o sea, el hablar del dinero como una herramienta súper positiva para lograr esto, porque todo lo que mencionas cuesta mucha plata. ¿Cómo lograste también meter el ángulo de el dinero que necesitas y quizá incluso aprender a ser una empresaria de la filantropía? Porque eso pues quizá no lo aprendiste en tu escuela de periodismo y en tu carrera de periodista. Definitivamente no, y son las escuelas de la vida, las maestrías que nos obligan la vida, digo yo. Pero yo soy una apasionada de aprender, creo que quienes somos periodistas y contigo compartimos eso, ejercimos, y sobre todo cuando no lo hacemos por obligación, sino por pasión, compartimos esta vocación de aprender, somos curiosas. Yo soy una curiosa de la vida, o sea, me encanta seguir aprendiendo de lo que sea que me toque la vida, por eso somos periodistas, porque es saber, es indagar, es cambiar historias, ¿no? Es lo que nos mueve, es nuestra pasión. Y yo no tenía idea de cómo montar todo el ecosistema de red desde una rama, desde una visión tan distinta que tiene que ver con lo empresarial, toda la parte filantrópica, cambiar muchas vidas, cambiar todo un ecosistema, desde leyes, empresas. Yo le contaba el otro día a una amiga, es que periodísticamente, por ejemplo, yo no he tenido que coger el teléfono para asambleístas, presidentes de asamblea o lo que fuera, porque hay un espacio que tú sabes muy bien que nosotros manejamos donde se camina de puntillas, porque hay que caminar de puntillas. Pero Red a mí me ha hecho tener que levantar el teléfono la cantidad de veces que no te puedes imaginar por una causa específica, que es los derechos de las personas con discapacidad, para decir, esta ley se tiene que aprobar, este artículo tiene que entrar, y tengo a X fundaciones atrás que van a estar peleando porque este artículo se apruebe. Y pongo como analogía, como el ejemplo desde lo uno a lo otro, hasta las empresas, y tener que ir a golpear empresas desde, oye, ¿te quieres convertir en una empresa inclusiva? ¿Entiendes lo que es esos conceptos? ¿Sabes lo que es cambiar la mirada de la discapacidad? Y que tú seas una de las empresas pioneras que empieza a ayudarle al país a que veamos distinto a las personas con discapacidad. ¿Sabes la responsabilidad en tus hombros que hay eso? Y que me digan sí. Muchos a veces capaz
con la voluntad del sí, que ya vale mucho, Gaby, pero sin necesariamente entender todo lo que implica ser los agentes de cambio de la discapacidad. En relación al dinero te diría una cosa. Yo he aprendido que cuando solo buscamos los tangibles, caemos en perdernos lo intangible, que en rentabilidad y en el último número y en tangible a futuro representa mucho más. Lo que quiero decir con eso es a las mismas empresas, el que tengan en su grupo de colaboradores su 4% productivo y contento, cambia los números, cambia la rentabilidad. El que las empresas tengan un ecosistema donde la gente siente que las empresas apuestan por ellos, por vivir mejor, por tener herramientas, porque haya inclusión. Y la inclusión no es solo para la discapacidad, es inclusión a esa mujer que hoy se siente X, a este hombre que se siente Y. Es la inclusión como tal, trabajar en inclusión, en empatía, en cambiar la mirada, es una apuesta que resulta a lo largo de los números en la línea final más rentable que no haberlo hecho. Sí. ¿Qué cambió con la nueva ley de discapacidad? Varias cosas. Primero que fue una ley en la que se incluyeron, fue en la económica urgente que se incluyeron algunos incentivos tributarios. Primero que aparece más de 20 veces la palabra discapacidad, cosa que no pasaba. Es un mínimo paso, Gaby, te diría yo, para todo lo que hay que hacer en términos legislativos por la discapacidad. Pero por lo menos hay un incentivo. Y es que antes las empresas que querían donar a fundaciones o quienes trabajan por la discapacidad no tenían ningún incentivo. Sí lo tenía la desnutrición, que está muy bien, o los deportes, o la cultura, y todo muy bien, pero doble vulnerabilidad, personas con discapacidad, las más olvidadas, las que el gobierno no atiende, las que las empresas no atienden, las que nadie mira, más necesitan y dependen al 100% de que alguien voltee la mirada, no tenían un incentivo. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Si las empresas quieren apoyar a quienes estén trabajando por la discapacidad, cumpliendo ciertos parámetros y requisitos, sin duda, ya pueden tener los incentivos tributarios que tenían otros sectores que a la discapacidad habían negado. Claro. Entonces, hoy se incluyó para enfermedades catastróficas y para la discapacidad que las empresas tengan incentivos para que empiecen a trabajar con nosotros, y digo con nosotros, quienes trabajamos ahora por la discapacidad, en ir cambiando y empujando el tractor, porque hay que hacerlo de algún lugar. Alguien me dijo, Steffi, en este país es súper difícil. Yo mandé a diagnosticar en los ministerios, Gaby, 0.1, que realmente atienden a personas con discapacidad, no llegan ni al 1%, pero es que más... atienden o que emplean. Que atienden a personas con discapacidad severa, o sea, es nada lo que los ministerios pueden dar. En el ecosistema de las empresas puedes emplear, pero que estemos atendiendo. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? Silenciosamente dejándolas morir, porque hay muerte en vida y es silenciosamente dejarlas vivir. Entonces, por lo menos con legislación ahora se les puede decir al sector empresarial que quiera apoyar, oye, también hay incentivos ya para quienes quieran hacerlo. Que muchas empresas, te soy sincera, no lo hacen por eso. Quienes se han unido a Red lo hacen porque tienen la fiel convicción y en buena hora de que si alguien no empieza a hacerlo, nadie lo va a hacer. Y lo que va a pesar después, porque yo sí voy a visibilizar lo que empieza a costar de que no veamos a la discapacidad, es tener en nuestros hombros el no haber hecho nada, el ser grandes empresarios y no cambiar la historia de tu país y seguir trabajando por seguir creciendo, que está bien, pero no ver a los más vulnerables es incoherente para los gobiernos, para las empresas, para quienes trabajan, para quienes producen, porque a esos, que son los más vulnerables de los vulnerables, no podemos no mirar. Lo que dices es increíblemente poderoso. La capacidad que tiene el sector privado de mover el país sin dejar de depender del Estado, ¿no es cierto? O más bien prescindiendo del Estado. Sí. Obviamente el Estado te tiene que habilitar ciertas cosas y hay, como dices tú, hay ciertas legislaciones que se tienen que cambiar, hay procesos. Lo único que tiene que hacer el Estado es no estorbar. Precisamente ahora cuando tenemos pues una élite política que está ocupada de sus problemas políticos y que lo último que se le ocurre es pensar en una persona con discapacidad y muchas otras cosas. ¿Qué más podemos ir haciendo desde diferentes espacios para transmitir esta idea al sector privado de que el país se va a mover solo cuando se activen las empresas y se activen las élites? Y no se activen las élites para exigirle algo al Estado o para hacer lobby, sino para juntarse y empezar a cambiar realidades. ¿Lo has hecho tú poco a poco o lo vas haciendo? ¿Qué más nos hace falta? Yo sí creo, Gaby, que muchas cosas que tienen que cambiar en nuestro país no cambian porque creemos que así son
Y ya así está. Y qué ilusa Steffi creyendo que va a cambiar la discapacidad en el Ecuador. Bueno, ya está el Grupo Social 11 acá, ya está el Vida Invirtiendo, las 10 empresas más grandes están trabajando en inclusión, ya estamos apoyando a las niñas con discapacidad severa en mejorar su calidad de vida, ya estamos trabajando comunicación para que cada vez la gente se entere. Algo se está haciendo, o sea, no es tan real el tema de que tiene que venir un tsunami a cambiar y estos grandes cambiadores y agentes de cambio para que lo cambie. Las cosas cambian cuando alguien decide empezar a mover con el grano de arena a la arena. Y es una historia a la vez, y es una vida a la vez. No hay nada grande que haya pasado en el mundo que no haya venido de una sola persona que quiso empezar a cambiar y se le sumaron más. Y entonces yo sí creo, porque lo estoy viendo, que podemos ir cambiando historias una a la vez, mientras la gente se va sumando. ¿Qué hay que hacer? Los gobiernos tienen que empezar a poner nuevamente en su top of the line a la discapacidad, porque se puede poner de moda la discapacidad, Gaby, como se puso quienes gobiernos quisieron en buena hora trabajarla, pero también utilizarla. Y entonces ya ahorita discapacidad no, porque está vinculado a X, Y, Z, lo que fuera. Es que somos parte de, es que es el 20%, es que no es perros y gatos, somos nosotros mismos. La discapacidad no es un mundo aparte, es parte de nuestro mundo, es que somos. Entonces, primero hay que volverla a poner en el top of the line de nuestra línea, de nuestra agenda. Mea culpa a nosotros los medios de comunicación cuando dejamos los temas de discapacidad como la línea que hay con la que hay que rellenar X o Y historia asistencialista versus las historias que cambian porque somos parte de una realidad desde la discapacidad. Las empresas tienen que empezar a caminar siendo más inclusivas, pero yo te diría que el cambio más poderoso es el de la mirada de cada persona. Yo siempre digo que desde que yo viví la discapacidad, no hay una persona a la que yo pueda ver que sea mamá de un niño con discapacidad, hijo, hermano, y yo le pueda ver con los mismos ojos. Es que tengo tanto respeto, es que tengo tanta admiración porque sé lo que vive casa adentro, que lo último que puedo sentir es pena, lo único que puedo sentir es admiración, porque sé que hay familias guerreras, porque así que hay dolor que ha cambiado, que ha transmutado, porque sé que en esa familia se viven historias silenciosas que los hacen verdaderas guerreras. Alguien me decía ayer, Gaby, y voy a ser infidente con esto, porque este fin de semana perdimos una niña red en Ecuador, se fue a su corta edad, y ella era una de las niñas que a mí más me motivaba para cambiar historias, porque la veía tan linda, decía, qué lindo que va a ser contar cómo cambiamos X o Y historia de su vida cuando Red esté llegando mucho más a muchas historias. Y conversaba con la mamá y me dijo una cosa que para los que no son católicos puede no sonar, pero hagan su analogía. Y me dijo, mire, Steffi, yo con mi niña sentí que viví el tener a Jesús mismo en mi casa, al Cristo mismo en mi casa, y murió en mis brazos. Nosotros somos mamás que probablemente tengamos que vivir teniendo a nuestros hijos muriendo en nuestros brazos. No estamos acostumbrados, no estamos entrenados. No es el orden natural. Para eso no creemos que es el orden natural. Me dijo, pero sentir esta analogía de cómo yo viví teniéndolo a él a través de mi hija en mi casa y haber entregado todo y haber vivido el Vía Crucis, porque nuestras noches oscuras y nuestros dolores pueden ser nuestros Vía Crucis que nos llevan a algo más grande, más esperanzador, más lindo, a una vida con más propósito y a una vida con más sentido. Mi hijo me deja un lugar en el que solo te puedo decir, Steffi, dime qué más hago para ayudar en la fundación. Mira, yo es que no podía contener las lágrimas porque decía, qué increíble, o sea, esto era a 2 días de haber fallecido nuestra niña Red, a 2 días de haber fallecido su hija. Me dijo, yo ya viví la etapa de tener a Jesús en casa y tenerlo en mis brazos para el día en que se fue. Y ahora dime qué hago para ayudar. Esas historias son las que cambian el mundo, Gaby. Sí. Esas personas son las que cambian la vida. Los otros podrán hacer muchas cosas, podrán estar en las fotos, podrán seguir en Metástasis Purga robándose mucha plata en nuestro país, que con pena podría estar invertido en esto, en esta gente que es la que más necesita. Los otros saldrán en la foto, serán los grandes empresarios y harán muchas cosas. Pero la vida cambia desde estos lugares, desde estas personas que cambian el mundo. Y también desde grandes empresas y empresarios con alma que están dispuestos a ser tractor para ir cambiando. Porque creo que en cada sector hay buenas almas, en el gobierno, en las empresas y en la sociedad civil. Y somos de esos los que nos tenemos que unir para ir cambiando realidades. Hablas de los esfuerzos que haces con el sector empresarial, de lo que se hace desde la política y pues la asamblea, lo público.
¿Qué pasa con todas esas miles de familias que lo viven en su día a día en las zonas remotas, sin educación, sin recursos? ¿Qué hace falta en el corto plazo para empezar a ayudar? Porque Sí. yo te voy a decir, quizá, y me puedo equivocar, una madre que te cuenta una historia como la que me acabas de contar, en todo su dolor, también es una madre desde el privilegio que pudo interpretarlo de esa forma y para eso ya tuvo herramientas. Pero hay muchísima gente que no tiene ni siquiera eso, de la esperanza y de poder utilizar su dolor como herramienta de bien y como herramienta de cambio. Pero no hemos llegado a miles de familias con eso. ¿Qué podemos empezar a hacer? Yo creo que hay espacios como los que tú tienes, como los que yo tengo. La Academia Busca Sentido la fundé con ese propósito, es decir, inundar de contenido, de herramientas para la vida que nos ayuden a vivir mejor en nuestro país. Si yo llego a 2 millones y alguien más llega a 1 millón y otros llega a 4 y empezamos a inundar este país con herramientas para la vida de la clase que no nos enseñaron, que es cómo vivir la adversidad, cómo vivir los propósitos, cómo atravesar y transitar la crisis para convertirlo en realidad en tu motor. Eso que tanto te dolió es lo que te convirtió en la mujer de ahora. Eso que tanto te duele es lo que te convierte en cómo te levantas hoy, con el tesón que te levantas para hablar con quien tengas que hablar desde ese lugar diferente que antes nunca, jamás en tu vida hubieras podido conocer. Pero si le damos esas herramientas a la gente, entonces rompemos esos círculos de pobreza que tú y yo venimos contando más de 20 años. El círculo de la drogadicción, la violencia, vienen de estas familias en nuestro país y en nuestro contexto que yo soy una fiel convencida que no nacimos en estos países solo para ver, sino para hacer algo, porque ¿por qué no nacimos tú y yo en Dinamarca y en Suecia? Pero es que vivimos aquí porque hay que hacer algo por este país, pues para algo vemos esta realidad, por algo yo veo los círculos de pobreza, de drogadicción, de cómo vivimos lo que vivimos en nuestras historias de femicidio. No es solo para contarlo, no es solo para dar la noticia todas las semanas. ¿Qué hacemos con eso? Y entonces yo sí creo que esas historias tienen un corazón común, Gaby. Y es que en todas estas historias de dolor, si se hubiera inyectado algo de propósito, de sentido, de herramientas para saber que no tienen por qué repetir historias, que no tienen por qué caer con esos mismos sicarios, que no tienen por qué caer en esas mismas redes porque creen que no hay otra oportunidad para llegar a un trabajo. Si cambiamos la historia de estos patrones, de cambiar nuestros pensamientos para contarnos distinta la historia de nuestra vida, capaz no estaríamos con la cantidad de escuelas de sicarios que hoy se están formando en nuestro país, desde la educación emocional, desde la formación, desde la salud mental, desde las herramientas para la vida. Yo sí creo, y ese es el propósito de la Academia, difundir lo más que podamos con entrevistas, contenidos, cursos, como se pueda, que hay que llegar a más y más y más gente con este tipo de contenido, de herramientas desde trabajar tu autoestima, tu fortaleza, el liderazgo, conectar con un propósito, tu ikigai, a dónde estás, dónde quieres llegar. La gente que tiene un propósito sufre menos y la gente que tiene un propósito es menos propensa a caer en lo que caen hoy no todos, la gran mayoría de ciertos políticos que entran en metástasis, en purga, en los casos que tú y yo tenemos que divulgar cada 2 semanas, porque hay un propósito, ¿no? Es que cuando tú me vienes a decir que hagamos negocio con una medicina y quitarle medicina y hacer lucro de la medicina de los más necesitados, cuando yo tengo un propósito, te puedo vomitar. Sí. Es que jamás entraría eso en mi vida, no lo podría hacer. Pero cuando tienes gente desconectada de un propósito, de sus valores, de sus herramientas para la vida, cuando no se cree capaz de que va a poder hacer algo si no es robando y siendo lo que es, robándole a la gente que más necesita en este país, porque esa gente lo que tiene que quedar es en la cárcel para el resto de su vida, pero por lo menos condenada en la opinión pública, que ojalá y así se queden. Esa gente que no merece ni siquiera poder decir que hace algo por nuestro país es justamente la que podría contar historias diferentes desde la educación emocional. Son los valores, Gaby, los que se han perdido y se trabajan desde las herramientas. Y cuando falta valores, falta país. Y es donde hay que empezar a trabajar. Y los valores en las personas que más necesitan, como la discapacidad, tiene que ver con la mirada. Por eso yo siempre digo, hay que cambiar la mirada hacia la discapacidad. Eso ya es mucho para empezar a cambiar. Es un montón, porque como dices tú, hay días que uno tiene la tentación de no levantarse de la cama. Y lo vive muchísima gente y lo viven muchísimas mujeres. Y como alguna vez dijiste, el que una mujer no se levante de la cama un día es una tragedia para todo su entorno. Es una tragedia para sus hijos, para su familia, seguramente para su economía. ¿Cómo haces o cómo hiciste? Porque quizá ya pasaste el punto de no retorno. ¿Cómo hiciste para no rendirte?
en esos momentos donde dijiste... No he pasado ese punto de no retorno. Tengo muchos días en la fragilidad, en el cuarto de la fragilidad, donde digo, solo quiero quedarme aquí y abrazar. Es que solo quiero quedarme aquí y abrazar. Pero al siguiente día pasan estas cosas mágicas. Yo siempre cuento que tengo días que iba manejando el canal y solo lloraba, como no te puedes imaginar. Probablemente había recibido el diagnóstico o fue el día que Emilia dejó de usar su mano. Tantas cosas que pasan en su vida. Y yo solo lloraba de una manera que he aprendido, que es soltar y soltar y soltar. Y solo lloro. Pasó, llegué y me acuerdo que fue el mismo día que me dijeron, Steffi, tienes 20 minutos para entrar en la asamblea, van a aprobar la ley, necesitan que entren tus 2 artículos, puedes conectarte por Zoom ahorita y pelear para que se pelee. Yo tenía lágrimas en mis ojos. Y era como que le decía, pero, o sea, tú escoges los mejores momentos como para ponerme a pelear, ¿no? Entonces, pues, literal, me conecté, hice 2 llamadas, dije, hay que probar, en 20 minutos estaba aprobado. Y yo regresaba por ese mismo tramo desde el canal a mi casa. No te puedo explicar con la felicidad que tenía, porque tenía 80 mensajes desde las presidentas de las fundaciones que me decían, gracias, Steffi, no sabes lo que has logrado. Yo solo veía y lloraba de la felicidad. Entonces decía, mira estas montañas donde nos pone la vida, ¿ya? Pero eso también somos las mujeres. Entonces, yo sí tengo días donde me quiero rendir. Muchos, te diría, Gaby, muchos. Lo que sí en buena hora tengo es que tengo de dónde agarrarme. Cuando tengo esos días es como que le digo, agárrame que me estoy yendo. O sea, agárrame que me estoy yendo. Y te diría que la razón por la que puedo seguir es porque el motor de dar es muy fuerte. Yo no sé cuánta gente haya vivido eso. Yo te puedo decir sinceramente que no lo había vivido. El motor de dar, el motor de cambiar vidas. Yo tengo apenas años en esto. El motor de cambiar vidas, de que alguien te diga, yo pensé literal hasta quitarme mi vida y vi tu entrevista y me cambió. O yo no sabía qué hacer con el diagnóstico de mi niña. No puedo más. Estaba pensando en X y Z, pero vi tu historia y la verdad es que me motiva. Veo que puedo vivir una cruz, veo que puedo vivir el dolor, veo que puedo contarme una historia distinta. Te veo feliz. En esta entrevista no hemos hablado quizás de eso, pero yo soy inmensamente feliz, Gaby. O sea, mi vida no te puedo explicar cómo. Yo veo mucha gente y digo, ¿qué pena? ¿Cómo no logras ver esta parte que te ayuda a vivir tan rico, tan suelta, tan agradecida, tan todo desde un lugar que no es lo que muchos pueden creer? Bueno, Steffi puede decir eso desde el privilegio, ¿no? Porque le va bien, tiene un buen trabajo, yo puedo tener todo y no puedo hacer nada por controlar que mi hija, igual que la de alguien más, pierda el control de su mano. Así que estamos en el mismo lugar. Muchos estamos en el mismo lugar, en el cuarto de la fragilidad. Y cuando nos damos cuenta que todos estamos ahí, los títulos dejan de importar. Sí. Los títulos de los reconocimientos dejan de importar y empiezas a vivir de este lugar donde, wow, ¿qué aprendo hoy de ti? Y de ti, y de ti, porque estamos exactamente en el mismo lugar. Y empezamos a construir un tejido real de comunidad, que es lo que le falta a este país, de comunidad, de estar todos en el mismo cuarto empezando a trabajar. Y todo lo que nos cuentas también es muy desgastante. Y estás aquí donde estás también porque te cuidas. Y sí quisiera que nos cuentes un poquito, mencionaste hace un ratito tu rutina, y no, o sea, obviamente no a lujo de detalle porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo te cuidas? ¿Qué para ti es fundamental? ¿Cómo logras? Obviamente es así. No es una montaña rusa, hay días que estás bien, otros días estás mejor y otros días pues no tanto. ¿Cómo te das esos espacios de compasión para ti misma y de cuidado personal que es al final lo que te habilita a hacer todo lo que haces? Esa era mi pata flaca, Gaby. Cuando somos súper achievement, con objetivos de que nos gusta y sobre todo a quienes vivimos el periodismo, que nuestra vida pasa 24/7 porque las noticias no paran y tenemos esta adrenalina de contar y tal, no nos damos cuenta, pero vivimos siempre en modo alerta y el modo alerta enferma y el modo alerta te desconecta. A mí me desconectó hace 5 años, tuve un Sumenage y fue una de las razones por las que creé la academia, porque dije, ¿cómo? Si yo no vivo alerta, yo soy cero estresada, yo puedo entrevistar a quien sea, lo último que tengo es estrés. Y en Cleveland los doctores me decían, sí, Steffi, pero usted sabe que tiene de agenda a las 8, a las 9, a las 10, a las 10:30, a qué hora tiene que llamar a su hijo, a qué hora tiene no sé qué. Mi agenda era completa. Una de las cosas que logré hacer, aunque hay mucho que todavía quiero lograr, fue apostar por lo que amo hacer. Eso para mí es mi mayor momento de descarga. O sea, para mí, Red, si bien ocupa tiempos que a veces quisiera no tener que ocupar porque hay cargas como en cualquier cosa que uno no quisiera tener, es mi lugar de terapia. Red es mi propósito y se ha convertido en mi espacio de terapia.
para mí la academia se ha convertido en mi espacio de terapia. O sea, encontré en mi vocación, en lo que yo hago, en mi profesión, mi espacio de terapia. Incluso te diría hasta el canal. Cuando yo voy al aire todos los días, me tengo que maquillar, tengo que estar bien, tengo que transmitir. Digo, qué lindo espacio de terapia donde siento este espacio. Este es el fruto de mis 20 años de trabajo. Además, tienes que estar 100% presente. Tengo que estar presente, me conecto. Entonces, es un buen sentimiento como mujer productiva, como mujer que siente el achievement de 20 años de trabajo, como mujer, ¿sabes? Pero cada uno tiene su historia. En cada espacio es como donde tú te sientes mujer, donde tú te cuidas. Yo me cuido al trabajar, porque para mí eso es importante. Para mí el que una mujer trabaje y que tenga autonomía financiera, libertad, decisión, significa mucho, cambia muchas historias. Soy fiel creyente de eso y nunca he dejado de trabajar y nunca lo dejaré, porque amo trabajar, más allá de si uno tiene o no la necesidad de trabajar. Yo tengo la necesidad de trabajar porque es lo que me hace bien. Entonces, desde mi trabajo. Y entonces he intentado incorporar las cosas que sé que a mí me hacen bien en mi día a día. Por ejemplo, había dejado de leer y de escribir. Y desde el diagnóstico, como sabía que mi vida se volvía mucho más compleja y dejé de hacer ejercicio, no me quedaba tiempo para el ejercicio, me atormentaba que no podía hacer ejercicio. He vuelto recién hace poco. Tuve 1 año y medio de no hacer ejercicio, que es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Y no me daba el tiempo, no respiraba, no lograba. O sea, me afectaba tanto. Dije, ok, no logro hacer ejercicio, pero entonces voy a volver a la lectura y voy a escribir. Tengo que darme 40 minutos de escribir y de leer porque ese es mi espacio. Todos tenemos tiempos o espacios de recarga. Me parece súper grave para que las mujeres no logremos identificar nuestros espacios de recarga, porque tenemos que saber qué es. A mí me recarga estar con mis hijos. Hay tiempos sagrados que jamás renuncio. Mis fines de semana son irrenunciables. No uso el teléfono el fin de semana. Mis amigas, si alguien quiere llamar, tiene que llamar a mi esposo porque saben que ahí puedo hablar por teléfono porque no contesto. Desconecté el Instagram de mi teléfono. Lo tengo conectado solamente como que en la app para cuando quiero entrar, porque hay mucha cosa que difundo y trabajo desde allí, pero no para estar en el día a día, que me parece fantástico, pero con tiempos. Muchas cosas que hice para, ok, yo tengo que valorar mi tiempo y quiero vivir desde este lugar donde hay que plantearnos también objetivos para ver cómo me cuido. Sí. Te diría que ese es el regalo que mejor me he dado, de aprender a cuidarme desde qué me hace feliz a mí para no dejar de hacerlo. Muchísimas gracias, Stephanie. Ha sido una conversación, espero que la primera de muchas. Estamos totalmente abiertos para ayudar. Habíamos tenido ya pues conocimiento de la academia. Desde la hora, eso es lo que tratamos de hacer todos los días. O sea, mucho más allá de informar de la coyuntura política y económica del país, nos planteamos la pregunta todas las mañanas de cómo podemos ayudar para mejorar una vida al día. Si con mejorar la vida de una persona al día estamos, es un excelente punto de partida y de ahí para adelante. Y en ese sentido, pues total apertura en todo lo que podamos aportar, ayudar, difundir. Quisiera hacerte unas preguntas cortitas para terminar, con respuestas cortas, porque obviamente podríamos quedarnos todo el día conversando. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Me cuesta decirlo porque tengo varios, pero creo que hoy son solo palabras y es el de un día a la vez. Haber aprendido a vivir un día a la vez, saber que en verdad solo podemos ocuparnos de este día, un día a la vez. Yo te diría que ha sido mi salvavidas desde el día de saber que solo tengo un día y que es un día a la vez. ¿Y cuál es el peor consejo que has escuchado? De esos que dices, eso no escuchas. Lo que es para ti llegará. Porque creo que eso le ha vuelto a mucha gente queriendo ganarse la lotería sin comprar el boleto. Y creo que eso le hace mucho daño a muchas almas en crecimiento, porque yo desde la academia intento trabajar con mucha gente que tiene ganas de crecer, de ver entrevistas, de estar, y cuando vienes desde lo que es para ti, llegará. Es como, es cierto, puede que llegue, pero no sentado en una silla. Hay que volverle el culto al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo, que ahora mucha gente es, si no es contigo, suelta y déjalo, ¿sabes? Todos nuestros jóvenes están creciendo, si no es para ti, let it go, déjalo ir, deja que fluya, solté este trabajo porque no fluía. Y es como, oye, yo crecí desde la cultura, la disciplina, el esfuerzo. Si no es para ti, no será, y si es para ti, llegará. Todo lo contrario.
¿Tienes algún libro que ha cambiado tu vida? ¿Alguno que realmente dijiste, este sí me hizo clic y me cambió? Tengo algunos, pero te diría, por lo que hemos hablado, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Fue un antes y un después. Quien me lo regaló me pidió que se lo devuelva y no se lo devolví. Y me dijo, yo te lo doy, esto va a cambiar tu vida, te pido que me lo devuelvas, y no se lo devolví. Porque dije, este libro ha hecho tanto para mí que lo tengo que tener. Y por eso la academia se llama En busca de sentido. Vino después de Víctor Frank, de saber que somos muchos los buscadores que queremos encontrar sentido y propósito en nuestra vida. No sabía que yo después iba a encontrar un propósito, pero en ese entonces estaba en búsqueda de un propósito y por eso se llama así. ¿Y eso de lo que el que busca encuentra? ¿Así es? Yo sí creo que hay mucho que está escrito desde la persistencia. No sé, mi historia de vida cuenta mucho el dale, dale, dale y sueña y consigue. No creo tanto porque si lo buscas lo vas a encontrar, pero creo que si lo crees de corazón, si lo anhelas de corazón, hay cosas que para mí es Dios, para muchos puede ser la vida, que después se escriben casi de una manera mágica. Cuando lo deseas de corazón y trabajas para de verdad que ocurra, en mi vida te podría decir que termina ocurriendo. Esperamos que con esta conversación podamos haber sembrado un poquito de semillitas. Los que quieran saber más, encontrar un poco más del contenido que produces, de las ideas que trabajas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram, Steffi Spin, para quienes me siguen, ahí tengo un link donde pueden ir a la página de la Academia Busca Sentido para quienes quieran suscribirse y conectarse conmigo todos los meses. Me conecto todos los meses con expertos y hablamos de estos temas todos los meses. Y luego tienen en la plataforma todas las entrevistas para que las puedan ver, pero también está el link de la fundación para quienes quieran saber qué estamos haciendo desde Red para cambiar la mirada de la discapacidad, para quienes quieran aportar, donar su tiempo, espacio o lo que fuera, o quieran simplemente unirse, conectar con Red. Todo está en mi página de Instagram, quizás de lo que primero se me ocurre me parece más fácil, pero saben que desde ahí también me pueden contactar. Muchísimas gracias, a ti, Stephanie, Gaby, por este espacio. por tu tiempo, por tu experiencia y realmente por haber estado aquí. Gracias a ti que nos escuchas, gracias a ti por permitirnos caminar contigo. Escúchanos en Spotify, síguenos en YouTube, encuéntranos en todas las plataformas de La Hora Ecuador. Estaremos contigo en el próximo episodio y comparte esto si es que sabes que pues, puede ayudar a alguien en su camino también. Hasta la próxima. Gracias.